Bienvenidos a este canal Platicando con el Padre Roberto Delgado Suárez. Continuando con estos comentarios, estas charlas acerca de la postura de los pontífices en relación al celibato sacerdotal, tema que han tocado los sínodos sobre la abolición del celibato sacerdotal o su derogación o su abrogación, o se quita, se modifica una parte de esta ley o se quita totalmente. Hoy hablaremos del Papa Benedicto XVI. Él fue el Papa 265 en gobernar a la Iglesia Católica. Su nombre es Joseph Aloysius Ratzinger. El Papa nos ha hablado acerca de aquello que ha dicho el Concilio Vaticano II, siempre reafirmando este valor del celibato, pero curiosamente, cuando no era pontífice, sino era un teólogo de renombre, él habló acerca del celibato junto con otros teólogos de gran importancia. Inclusive firmaron una carta dirigida a la Conferencia Episcopal Alemana, en la que impugnaron el celibato sacerdotal. Esto fue en los años 70. El Papa, junto con otros teólogos como Karl Rahner, Otto Semmerloth, Karl Lehmann y Walter Kasper, estaban en esta disponibilidad de decir, ¿saben qué? Nos encontramos en una sociedad con muchos estímulos de todo tipo, especialmente de los sexuales, con un cambio de mentalidad, con una reacción donde los sacerdotes posterior al concilio estuvieron renunciando al sacerdocio, al ejercicio del ministerio presbiteral y pidieron constantemente su dispensa ante el Vaticano II. Cuando el Papa Joseph Ratzinger, o vamos a decir Benedicto XVI, pues antes de ser el pontífice, primero era el teólogo y entonces él enseñaba y decía, pues nos encontramos en una situación que es necesario que se reinterprete, se analice, que se estudie nuevamente el tema del celibato sacerdotal. Escuchemos una lectura acerca de la postura del Papa en aquel entonces. Carta a la Conferencia Episcopal Alemana. La vida en solitario lleva muchas veces a la pérdida de reconocimiento de los sacerdotes en sus comunidades y el ejercicio de la continencia sexual en un mundo lleno de estímulos eróticos resulta cada vez más difícil. También afirmó que si el tema del celibato no era discutido al más alto nivel, tarde o temprano sería discutido en un nivel más bajo, temiéndose una pérdida de autoridad de los obispos y de una deserción masiva de sacerdotes. Si no es posible reclutar suficientes sacerdotes jóvenes, entonces la Iglesia está obligada a una modificación. Al parecer, hoy esta postura del Papa emérito Benedicto XVI abre la posibilidad en la actualidad de replanteamiento del celibato sacerdotal en el mundo contemporáneo. Es decir, si el Papa ya había dicho, pues saben que tenemos una dificultad tan fuerte en este tiempo para los sacerdotes, hay que pensar en que pues, los sacerdotes podrían ir a la baja y si el problema es el celibato sacerdotal, pues si no lo atendemos nosotros aquí en las estructuras eh, oficiales que tienen la autoridad, pues entonces va a venir una respuesta, una reacción desde abajo, desde los fieles laicos que conviven con la gente, que conviven con los sacerdotes, que ven las necesidades humanas, afectivas del sacerdote. Entonces, pues, en qué les podría perjudicar a que en las comunidades, a los laicos, que el sacerdote célibe o casado con una mujer, con unos hijos, pueda ser reconocido ese matrimonio y que
el mismo sacerdote, ya sea célibe o ya sea casado, siga atendiendo a las necesidades de la comunidad eclesiástica, de las parroquias, de sus capillas, en donde quiera que estén, en las grandes ciudades o en las zonas rurales. Es decir, importa, por tanto, que se dé una respuesta ante esta situación. Esta era un poquito como la idea del Papa en los años 70, cuando era Joseph Ratzinger, cuando vivía como un teólogo. Después cambia la postura, precisamente, ya que es pontífice, para mantener el valor del celibato sacerdotal, que es un carisma. Ahora se preguntaría, nos podríamos preguntar, es un carisma. ¿A quién se le dejaría este carisma? ¿Al sacerdote religioso que se vive en pobreza, castidad y obediencia, que son los consejos evangélicos, como ha propuesto Pablo sobre la virginidad, o que se llamaría castidad, hoy le podríamos llamar celibato? ¿Para quién? ¿Para el religioso que se vive en esos votos o para el sacerdote diocesano que se vive en una ciudad? El diocesano, sacerdote diocesano no es misionero, no va cambiando de país o de estados de la nación en la que se encuentre dividida políticamente, sino que se encuentra incardinado en una diócesis ya estable, ya permanente, donde no son diócesis ya muy grandes, y el territorio, pues puede ser de alguna manera que se pueda movilizar o mover el sacerdote o su familia, su esposa, sus hijos, para la educación, para la asistencia médica, para todo aquello que se vive dentro de una ciudad. ¿Cabría entonces esa posibilidad? Es lo que se pregunta. Y pues quienes van a responder, si vienen las inquietudes desde abajo, desde los laicos, hacia los pastores sagrados, los obispos, los cardenales, y ellos son los portavoces al Papa, los que llevan o hacen una visita, se llama ad limina apostolorum. Este término, esta expresión quiere decir los umbrales de los apóstoles, refiriéndose a las basílicas de San Pedro y San Pablo, que deben de visitar los obispos cada 5 años, pero que el Papa Francisco ha dicho que se visiten cada 7 años. ¿Para qué? Pues para rendir un informe en el Vaticano al Papa sobre su trabajo pastoral o episcopal que están realizando en el campo moral y espiritual. Y esto pues también está normado por las normas de la Iglesia, por el Código de Derecho Canónico en los artículos 399 y 400. Te invito a escuchar ahora uno de los discursos del Papa Benedicto XVI. Un mundo lleno de tentaciones exige sacerdotes totalmente entregados a su misión. Por consiguiente, se requiere de modo muy especial que se abran plenamente al servicio de los demás, como hizo Cristo, aceptando el don del celibato. Los obispos deben ayudarles, procurando que este don jamás se transforme en un peso, sino que sea siempre fuente de vida. Un modo para lograr este objetivo es reunir a los ministros de la palabra y de los sacramentos para que reciban formación permanente, participando en retiros y días de recogimiento. En su discurso, el Papa Benedicto XVI reconoce las tentaciones que presenta el mundo a los sacerdotes. Además, alerta del riesgo de que el celibato pueda representar un peso para su misión. Si propone la formación permanente es porque es un don. Si se ha convertido en un peso en la misión del sacerdote, tal vez no para todos, pero sí para algunos. Si hablamos de que es un don, entonces es un don para quiénes, para qué sacerdotes. Hace un momento les comentaba, ¿qué pasa si este don se queda para los sacerdotes religiosos y se modifica la ley del celibato para el sacerdote diocesano? ¿Por qué? Por este fenómeno de la posible familia y esposa
o esposa, hijos del sacerdote, y que pues solamente Dios sabe si en algún momento la iglesia podría cambiar y vendría una reacción a favor de esta postura. El Papa se ve que ya desde que era teólogo alcanzaba a vislumbrar esta situación tan difícil para el sacerdote, por lo cual pues exige pide que el sacerdote en su formación permanente se considere como también sugiere una opción libre y no disciplinar únicamente, no tanto por la abolición, porque como don de Dios debe de permanecer, sino desde la consideración de un modo posible de vivirse el presbítero como casado en su misión sacerdotal. Entre sus discursos, en estas visitas ad limina que hacen los obispos, hay una que es a los obispos de Papúa, Nueva Guinea e Isla Salomón en la visita ad limina del 25 de junio de 2005. Dirige este discurso a estos obispos que han asistido a esta visita en el número 3, donde les expresa lo siguiente. La formación adecuada de los sacerdotes y los religiosos es de importancia fundamental para el futuro de la evangelización. Pastores Davo Bobis número 2. Sé que desde hace bastante tiempo estáis afrontando este asunto con la debida atención. Vuestro interés por el desarrollo humano, espiritual, intelectual y pastoral de vuestros seminaristas, así como de los religiosos y religiosas en formación, dará mucho fruto en vuestra diócesis. Por eso, os aliento a asegurar una esmerada selección de los candidatos, supervisar personalmente vuestros seminarios y trazar programas regulares de formación permanente, tan necesaria para profundizar la identidad sacerdotal y religiosa y para enriquecer el gozoso compromiso del celibato. Como hemos escuchado en esta lectura, nuevamente el pontífice alude a la importancia de la formación permanente para proteger el celibato, ya que desde la formación en la vida sacerdotal debe de ponerse empeño en este aspecto y sobre todo porque pues es el trabajo de un pontífice mantener este valor y esta ley de acuerdo al Código de Derecho Canónico. Sin embargo, ha habido otros discursos donde el mismo Papa, el mismo pontífice, habla de la formación permanente y del cuidado que se le debe de dar a los sacerdotes para proteger este valor, este carisma, este don que Dios ha dado a la iglesia y que hoy se replantea en los sínodos, en esta sinodalidad, en algunos ambientes, en algunos países, no en todos, pero el tema sí se está tocando acerca del celibato sacerdotal, sobre su abolición o su derogación. ¿Qué cosa es lo que dice el Papa en otros discursos? Sobre todo, eh, referente a la formación permanente, al cuidado del sacerdote. Por ejemplo, el tema es muy común, cuiden a los sacerdotes, es un trabajo del obispo, cuidar un poquito el acompañamiento de la formación sacerdotal. Y hay una comisión en cada diócesis de formación permanente para el clero. El Papa tiene otros discursos, por ejemplo, a las personas consagradas presentes en la diócesis de Roma, en la sala Pablo VI, el sábado 10 de diciembre del año 2005. Otro discurso al primer grupo de obispos de la República Democrática del Congo en la visita ad limina el viernes 27 de enero de 2006. En el discurso a los miembros de la Conferencia Episcopal de Costa de Marfil en visita ad limina apostolorum el día 3 de abril del año 2006, en el diálogo con los sacerdotes en la clausura del año sacerdotal, en la vigilia con ocasión al Encuentro Internacional de Sacerdotes el 10 de junio de 2010. Entonces, como vemos, la postura del Papa es conservar el valor del celibato, cuidar en la formación permanente este valor. Y, pues como les decía, la sinodalidad nos está ahí abordando este tema y toca ese pensamiento, esa idea. ¿El sacerdote podría casarse? Les recuerdo, por ley natural, sí.
Por ley divina no le está prohibido. Por ley positiva, este es el punto de discusión. En la iglesia que puso esta norma es la única que puede retirarlo. Y para ello, pues la sinodalidad es aquello que los fieles se den cuenta de que puede modificarse y que es para bien de los laicos, debe de proponérsele a los pastores consagrados con todo respeto esta situación. ¿Tú qué dices? ¿Tú te confesarías con un sacerdote casado si la iglesia permitiera que se casaran? ¿Crees que tendría mayor valor la confesión y la atención de un sacerdote célibe que la atención y los sacramentos que pueda dar un sacerdote ahora, pues hipotéticamente casado? No existe en la iglesia latina de rito latino, vamos a decir, esta figura de sacerdote casado. Existió, pero ¿y ahora crees que si la iglesia se abriera a esta posibilidad, tú asistirías al servicio sacerdotal de un presbítero casado? ¿Tú qué dices? ¿O hay pensamientos relativos a una sociedad sacral o una sociedad posmoderna? ¿Dónde te vives? ¿Cuál es tu respuesta? Pues tu respuesta dependerá de la formación en la que te encuentres, del lugar también donde vivas, si es una ciudad o una zona rural, de aquella percepción y relación que mantengas con este fenómeno, este problema propio de este tiempo, del tiempo contemporáneo. Ya pasó la modernidad y viene la reacción, como reacción, la posmodernidad, que también le llaman tercera revolución industrial, y algunos le llaman posmodernidad. ¿Cómo será la vida del sacerdote en el futuro cercano? ¿Tú qué dices? ¿Aceptarías esto que el Papa alguna vez impugnó, el celibato sacerdotal, sugiriendo que se pueda casar? Espero tus comentarios. Si te ha gustado este video, te invito a que le des like. Hasta pronto.